Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta de Noticias Paraguay. Cada miércoles nos encontramos para poner temas bajo la lupa. Y es cierto, son varios los temas para poner o temas que se pueden poner bajo la lupa en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Pero sin lugar a dudas, hay noticias y noticias y hoy tenemos que ocuparnos y vamos a ocuparnos de esto que tiene que ver con la situación por la que atraviesan pobladores de las zonas ribereñas de Asunción. El río Paraguay alcanzó los 6 metros, inundados, personas afectadas en consecuencia, la asistencia y la solidaridad bajo la lupa en esta primera parte de nuestra presencia esta noche. Ustedes saben que Asunción se presenta de esta manera en los últimos tiempos y con las lluvias de las últimas horas también. Llovió con intensidad ayer a la tarde, a la noche, esta madrugada, parte de esta mañana. Por suerte ya tuvimos un mediodía, una siesta y una tarde con sol en Asunción y en el área metropolitana. Ya nos van a contar cuántas personas afectadas como consecuencia de esta situación, qué tipo de asistencia reciben y cómo podemos contribuir todos para tender una mano a quienes necesitan ante esta situación realmente que uno se pregunta por qué se repite y me van a decir por la naturaleza, pero no, más allá de la naturaleza, ¿qué se hace para prever que la gente sea afectada permanentemente por la crecida del río Paraguay específicamente? En un ratito ponemos bajo la lupa este tema. Saludo a mis compañeros. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. ¿Cómo está, doctor Boxia? ¿Cómo anda? Carlos, ¿cómo te va? Saludos a los compañeros y a la audiencia también. Andrés Riquelme, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Vamos a presentar en un ratito a nuestros invitados de este primer capítulo, pero sin lugar a dudas, lo que se resolvió hoy en la Cámara de Senadores es un hecho muy, pero muy importante. Se iba a ir en cuestión de semanas, pero se iba a ir por la puerta grande de la Corte Suprema de Justicia. Hoy los senadores les dijeron a Sindulfo Blanco, usted está destituido y quedó fuera de la Corte Suprema de Justicia. Yo no me lo esperaba, realmente parecía que había una sensación de protección hasta el final a Sindulfo Blanco. Recordemos que hoy finalizó un proceso de 4 años. Tuvo una protección de la clase política por 4 años. Sindulfo Blanco, cupo del Partido Liberal Radical Auténtico, al igual que Bajac, que se fue hace poco. Así que hoy me sorprendió la decisión del Senado. 30 votos, los necesarios y los justos para la aprobación de un juicio político. Y bueno, ni un voto a favor tuvo Sindulfo Blanco. Hubo abstenciones que se podrían considerar un apoyo a él, básicamente de cartistas, algunos liberales y algunos ausentes, ¿verdad? Pero ni un solo voto a su favor. Salió por la puerta trasera del Poder Judicial y bueno, me parece que es un poco el corolario de una gestión nefasta que tuvo él en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia. ¿Doctor? Sí, alguien dijo en estos días, y estoy plenamente de acuerdo, que Blanco era el símbolo de la justicia torcida en el Paraguay. Así que estoy contento, bien merecido se lo tiene. Viene un poco tarde. Se ha salvado Bajac, que más que Blanco quizás merecería el mismo castigo. Casi simbólico a esta altura, pero que es un mensaje para los próximos jueces. Hablando de eso, el PLRA tiene que hacer un profundo examen de conciencia porque ambos son un legado de los liberales a la Corte Suprema de Justicia e hicieron estragos en la Corte. Así que espero que ahora tienen un representante en el cual confiamos, que es el doctor Ramírez, y esperemos que tengan en cuenta este resultado desastroso que tuvo en la última década esa elección que hicieron para que no se repita. ¿Te animás a decir que fue la peor representación liberal en la Corte Suprema de los últimos tiempos? Sin ninguna duda, me animo a decir más. Fue la más vergonzosa representación liberal en la justicia en toda la historia independiente del Paraguay. Andrés. Sí, concuerdo con lo del testimonial. Me parece muy tarde la decisión del Senado. Hay muchos senadores que estuvieron en el periodo anterior que no tienen cómo justificar haber tardado 4 años en tomar una decisión como esta. No se explica de otra manera más que con la protección de sus propios intereses y alguna negociación que habrán tenido con el mismo ministro Blanco. Y bueno, y hoy, a meses de haberse ido por edad, se va por la puerta de atrás.
Y me gustaría creer en lo que dice el doctor Boxia, que sea un mensaje para el futuro, pero indudablemente nos queda una insatisfacción cuando la justicia llega tarde, no es justicia. Estoy leyendo parte del trabajo de los compañeros a propósito de lo que fue hoy la sesión del Senado. Y dice, por ejemplo, que el proceso concluyó con los 30 votos justos y necesarios, Sí. como estabas diciendo, a 4 años de haberse iniciado. Sí, 4 años duró. Claro. A 4 años de haberse iniciado. Esta es la justicia. Nos gustaría que los senadores que repitieron, que hicieron el recutú, que estuvieron en el periodo anterior, expliquen ¿Cuál fue el por qué hoy comportamiento? sí y antes no, ¿verdad? Y dice, ¿Qué cambió en la vida de tuvo Blanco? una pausa de 2 años y 7 meses. Quedó en el... Se habla mucho de esta palabra en la misma Corte Suprema, en el mismo Poder Judicial, cajoneado. Sí. En la Cámara de Senadores también, en el Parlamento Claro. también, esto quedó cajoneado. Hay 2 que años y decir, 7 Carlos, meses. es un mérito del Partido Patria Querida, porque el que removió este juicio político fue el Partido Patria Querida. Quienes volvieron a plantear. Exactamente, que volvieron a plantear, movieron el tema y reiniciaron el proceso. Él no se presentó hoy. Él no estuvo. No estuvo. Por una cuestión de salud. Jorge dicen algunos. Bogarín fue su abogado. Es cierto. Ahora, de todos modos, también reiteramos que él se estaba yendo. Sí, cumple 75 años en semanas Y nada se más. estaba yendo. Diciembre, creo. Bajac salió, no sé si por la puerta grande, pero una forma de decir, ¿verdad? Claro. Sindulfo Blanco también... Finalizó su mandato, Bajac. Sindulfo Blanco Lo también que quería pierde, salir no así. sé si pierde, Andrés, el derecho a la jubilación al ser destituido. No, yo no creo que pierda. Sí, yo creo que va eso por cuerdas separadas. Sí, yo creo que sí también. No, O sea, no igual creo va a que tener pierda. acceso a la Y jubilación. pasa que la jubilación es algo que vos pagás toda tu Claro, vida. él O sea, aportó, ¿verdad? No sé, habría que ver. Es No un estoy tan aporte. En seguro. caso le devolverían el aporte, pero yo Habría no, que ver. no Yo conozco un no- caso que haya sido así. De todos modos, con todo lo que se dice de él, lo que menos es Le ha de importante preocupar. es la jubilación. ¿Verdad? O sea, Claro. Hay un tema también que es necesario poner bajo la lupa. Tiene que ver con el asesinato de la abogada Laura Casuso, que ocurrió en Pedro Juan Caballero. sí. Hoy hablábamos con una señora, yo recuerdo muy bien el nombre, Ana María, Ana María, de... Fernández de Salud. Muy bien, muy bien. Y ella decía que salió minutos antes sí. de Laura Casuso. Ahí tenemos imágenes de esto que ocurría después de las 18, a las 19 más o menos, en Pedro Juan Caballero. Y contaba la señora que ella salió un poquitito antes, que estuvo desde las 2 de la tarde. Era un grupo de mujeres que forman parte de un sector femenino de lo que se llama... Masonería. Masonería. La masonería. Masonería. Y confirmaba ella que no podían entrar con ningún tipo de cuestión metálica y mucho menos un aparato telefónico. Sí. No tenía, porque mucha gente dijo, al darse a conocer la información del crimen, de que ella atendió una llamada y salió aparentemente por indicación de quien le llamaba afuera. Pero eso no es cierto, porque no tenían teléfono, o no podían tener teléfono. Más allá de esto, de la muerte de Laura Casuso, de la forma en que lo matan, aparentemente ella estaba viviendo en Ponta Porá, era una persona que, según ella misma dice, estaba amenazada permanentemente, pero sin embargo estaba sola en ese lugar. Hoy aparecieron audios que tienen que ver con lo que ella misma cuenta e involucra a diferentes estamentos, al poder, al gran poder, a algún abogado, a la policía, por ejemplo, entre otras cosas. Salpica a todo el mundo esa grabación. ¿Hasta qué punto? Mira, Carlos, entre los audios de Cucho, que son centenares, entre las declaraciones de Piloto y estos audios que aparecen de la abogada Casuso, uno tiene una profusión de datos, como que alguien pusiera todo frente al ventilador y se salpica una cantidad de gente. Y en 3 meses, doctor. Sí. En los últimos 3 meses Sí. pasó todo esto. Ahora, uno nunca debe perder de vista el origen, la fuente de esa información. ¿Cómo contrastar hoy lo que dijo Casuso? Y suponiendo que alguno de los citados sea absolutamente inocente de lo que ella acusa, ¿a quién reclamarle? ¿A quién hacerle una demanda por difamación y calumnia? Pero uno tiene que tomar todo eso con beneficio de inventario. Claro, ahora hay que decir también que la Fiscalía toma una decisión hoy y nombra
a 3 fiscales muy renombrados hoy en la tarea de investigación, que son Volpe, Pecci y Saprissa. Y se suman a Sandra Díaz, que es la única que va a trabajar en la investigación de este tema en Pedro Juan Caballero. El comandante de la policía está hoy, ahora en Pedro Juan Caballero. Pasa que este tema, en un principio se decía que era un ajuste de cuentas, pero después de estos audios se va, diríamos, se inclina hacia la quema de archivos, digamos. Sabía demasiado de todo el mundo, Laura Casuso, ¿verdad? La misma policía tampoco está exenta de sospecha en este tema. Pero es que apunta a uno de los comisarios más alto rango, que es Abel Cañete, que ya fue citado por Marcelo Piloto también. Coincide con esa declaración de Marcelo Cañete, ahora, donde dijo que tenía pruebas y que las iba a mostrar. Y si él, que está preso, tiene pruebas, ¿quién las tendría? Laura Casuso también era abogada de Piloto, ¿verdad? De Piñeiro. Bueno, también hay que decir que ellos defendieron para que Jarvis Pavao no se vaya del Paraguay, que siga acá en la cárcel, ¿verdad? Pero también uno se pregunta, por lo que uno escucha, ellas estaban todas, en la muerte de Piñanes, en la liberación de Arlan, en la posibilidad de que se suspenda la extradición al Brasil, que era lo que más le correspondía, ¿verdad? Le salpicó también a Horacio Galeano Perrone. Le menciona a Horacio Galeano Perrone. Que confirmó posteriormente que sí, su estudio jurídico trabajó en el dictamen para evitar la extradición de Pavao. Ahora, ella habla de un dinero que recibió Galeano Perrone. Mucho dinero. Mucho dinero. Y Galeano Perrone confirmó que sí, que su estudio jurídico trabajó en ese tema, en un dictamen para evitar, porque él dice, hasta hoy creemos nosotros que esa extradición fue apresurada y que fue injusta. Y si ese juicio, si ese estudio jurídico trabajó y él reconoce, tuvo que haber cobrado. Sí, él cobró, pero dice que por eso digo, gratis no te hace también. De hecho, él dijo que la dirección jurídica de Pavón para recibir todas las notificaciones era su propio estudio jurídico. Sí. Bueno, y si quieren algún lío más, podemos ponerlo de educación también, que no sé si se resolvió ayer, pero se pone, por ejemplo, se va Nancio Velar, se le destituye a Nancio Velar, se le reemplaza y... Le gana la pulseada de PETA. Sí. Le gana. Bueno, no podemos hablar de tantos temas. No, ya está. Si no, tenemos muchísimo. Y el río sube mientras tanto. ¿Cómo le va, ingeniero Curita? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. Para mí es un honor estar en este programa tan prestigioso realmente. Y también un compromiso porque el ministro tenía que estar y hoy él no está tan bien de salud, entonces me pidió para que le reemplazara. Desafío también para mí, lógicamente, porque el ministro siempre, gracias por siempre venir. es la Estamos palabra. hablando del ministro Roa. El ministro Roa, claro. Estamos hablando con quien funge en la práctica de una suerte de viceministro. Sí, digamos que sí, porque no existe hoy un viceministro, entonces el jefe de gabinete suple un poco cuando el ministro se ausenta, entonces básicamente cumplo también esa función. De hecho, él la otra semana no va a estar y bueno, voy a estar yo como responsable, de la institución, ¿verdad? Entiendo. Ahora, ingeniero, saluda a Ricardo González también porque... ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer estar acá en el programa con ustedes. Lo que pasa es que siempre que se habla de inundación tenés que hablar de asistencia y de solidaridad. Ahora acá veo coado pata. Hay una cuestión que yo entiendo que la naturaleza, todo lo que... Hay dos cosas que hablábamos recién de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero va a ser toda la vida así. Nadie se va a animar a poner, por ejemplo, un punto de decir, señores, nosotros tomamos Pedro Juan Caballero y el departamento de Amambay y a partir de ahora, Toicola y Coa. ¿Y se va a trasladar al pueblo del doctor? ¿A Capitán Mago? No. ¿A Bellavista Norte? No, pero vayamos... Bueno, ese es un tema que vamos a hablar después. Siempre en la Ahora, región. Carlos, te podría decir, las favelas de Río de Janeiro, en la década del 70 se hacían esa pregunta, ¿hasta cuándo? Y siguen tan campantes. Sí, pero ellos ¿cuántos millones son? Pero están ahí, en las barbas del poder. Sí, también. Y el tema de la inundación, la misma cosa. Llega una época, llega un momento y se repite. Todo lo que se hace, se vuelve a hacer. Entonces, por eso, inundación, asistencia y solidaridad. ¿Cuánta gente está afectada hoy? Hoy tenemos nosotros contabilizados solamente en Asunción un poco más de 7.000 familias ya. ¿Qué significa eso? Casi 30.000 personas.
prácticamente. Estamos hablando de 30, 35 ¿Y a mil cuánto puede personas. llegar esa cifra si el río En la sigue inundación creciendo, del 2014, 15, 16, ustedes recordarán, Sí. después de 18 años tuvimos. Sí. En aquel entonces Asunción fue... 28 años. No, 18 años. Porque en el 92 Porque fue la en el- última grande. 90, 92, 93, sí. No, 2000... Sí, 2014 fue la última inundación importante. pero después de la del 18 años 92. tuvimos esa gran crecida otra vez. Bueno, en aquel entonces prácticamente 25.000 familias fueron desplazadas de la ribera del río 100.000 Paraguay. personas. Sobre el río Paraguay solamente, ¿verdad? Yo recuerdo aquella que usted dice, ingeniero, usted estuvo en la administración Filisola, ¿verdad? No, yo entré en la administración Martín Burr y sigo en la municipalidad, esto entre paréntesis, ¿verdad? Yo estoy comisionado a la Secretaría de No, Emergencia Nacional. me confundí entonces, pero igual, estoy hablando de aquella inundación gigantesca que fue, no sé si del 92 o 93. 92. 92. Julio del 92. Esa creo que no fue superada posteriormente en altura. No, pero hay una anterior. La del Ah, 83. no, Ah, la no, anterior fue la de sí. 83. Sí, Esa anterior, fue la de la 86, marca, sí, sí, la sí. marca máxima que se Sí, llegó. sí. Después de 9 metros. 1904. Sí, sí, Después sí, de así es. 1904. Después hubo la que ustedes están mencionando y después otra y luego está la del 2014, 15, 16 que ustedes recordarán también prácticamente de 17 departamentos, 14 departamentos fueron afectados y el caso más sonado, el caso Ñembucú, Alberdi, que el ministro ha exhortado a que la gente Abandone. tenga que Abandone, abandonar, cierto, ¿verdad? Sí. Y bueno, esa fue una ¿Y crisis. cómo es esto con la gente que sale? A la gente que sale de la casa y que viene a un albergue, ¿se le tiene que dar de comer? ¿O No, cómo se maneja no, eso? no, ¿O no. cada uno sigue campaneándose con lo suyo? Sí, sí. ¿Cómo es? No, en caso de Asunción no se discuten mucho los medios, la pérdida de medios de vida. O sea, la gente sigue trabajando, algunos, la mayoría en la informalidad, recicladores, o como cuidacoches o vendedores, etcétera, etcétera, o inclusive algunos en la oficina, pero a pasos digamos, su trabajo. Entonces, no hay pérdida, en este caso, de sus medios de vida. Sí, el desplazamiento que implica, lógicamente, todas las consecuencias que eso conlleva al La interior vivienda, de su sí. familia, ¿no? También cuando uno va al albergue, y muchos casos también, en caso de Asunción concretamente, molestia para los vecinos. Eso hay que también decirlo, hay que reconocer, porque la Secretaría de Emergencia Nacional hoy estamos manejando 4 albergues propios, ¿verdad? Por decirlo así, porque son espacios que instituciones públicas nos brindan momentáneamente para poder albergar ya estamos hablando de más de 2.700 familias que está administrando directamente la Secretaría de Emergencia, también haciendo ya contratos, algunos convenios con clubes. Hicimos ya con el club Escurra, vamos a hacerlo ya muy prontamente porque ya hay ocupación con el club Pablo Rojas, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, aparte de eso tenemos la reconocida 21 proyectadas que prácticamente en todo su trayecto es ocupado en el Paseo Central. Todo el sector de Bañado Norte, ahí tenemos toda la gente que estuvo en el acceso de entrada al Club Biguá, toda esa parte y sale por la avenida Artigas. O sea, hay un problema serio y esto, reconocemos, sí causan problemas para los vecinos, eso es categórico, no podemos negarlo no ha de porque los ser- vecinos también vienen. Y no ha de ser muy grato, Totalmente, independientemente de lo que totalmente. de la solidaridad que uno pueda tener. Así Ahora yo mismo, pregunto, así mismo. ya estamos con Ricardo en un ratito, y yo pregunto, ¿por qué se sigue inundando la zona de la Chacarita? ¿La de Costanera no sirvió para contención? ¿O no es suficiente? ¿Cómo es eso, Ricardo? No, la avenida Costanera no contiene el agua. O sea, hay que rellenar la zona de la Costanera y la Chacarita Alta, una zona muy baja que actúa como palangana. ¿Me entiendes? No, pues es Sí. diferente a lo de Encarnación, Se porque quedó Encarnación como nunca palangana. más Diferente, tuvo inundación. O sea, la Chacarita Baja es un proyecto que se tiene que ejecutar. Y ahí hay que trabajar primero con la comunidad y después las autoridades tienen que tomar la decisión de hacer el relleno y construir las viviendas encima. Hoy es Así una como- palangana perfecta. Hoy es una es palangana, a pesar de que hay... Lastimosamente, es una palangana. bueno, ahí tenemos el ejemplo de lo que hay que hacer, que es las viviendas que están sobre la Costanera, casi General Santos, que son 120 viviendas donde viven familias que ya no tuvieron ese problema por la inundación. Hay una parte de la costanera donde hay un puente y el agua cruza por debajo incluso. Sí.
Exactamente, por eso no contiene el agua de la crecida, ni de la lluvia que viene de la ciudad alta, arrastra basura y bueno, es una zona muy complicada que hay que resolver en el menor tiempo posible. Ahora, esta familia periodística organiza y se asocia al arzobispado y a otros sectores para tratar de ayudar a la gente de una u otra manera. ¿Cómo está eso, Ricardo? Bien, esta marcha nosotros lanzamos el viernes pasado nuestra campaña. Realmente estamos un poco más lentos de lo que pensábamos, ¿ya? Creemos que es porque se asocia mucho la lluvia con la crecida, ¿verdad? O sea, la gente va y colabora más cuando hay lluvia. Y no tuvimos lluvia desde el viernes hasta ayer, prácticamente, ¿verdad? Y creemos que eso es lo que más o menos... Entonces parece que la gente siente más... Sí, claro. Cuando hay una lluvia fuerte, la gente inmediatamente piensa en las familias que están en los campamentos, claro, en los albergues, y bueno, y es ahí como que se mueve más. No vamos a pedir que haya lluvia, ¿verdad? Para que la gente... Pero yo creo que estamos en un proceso de dar a conocer esta realidad de los compatriotas que están en Asunción y también en otros lugares. En el Bajo Chaco hay familias afectadas también, que también nos comprometemos a colaborar con ellos. Ahora, ¿y qué hay que llevar? ¿Qué alimentos no perecederos? Nosotros pedimos exclusivamente alimentos no perecederos, pedimos que no lleven ropa, porque es un problema administrar ropa también en un depósito donde hay alimentos, para empezar, ¿verdad? Y estamos en verano, ahora el problema no es la ropa. En invierno se puede entender, ¿verdad? Pedimos abrigo para la gente. Entonces, exclusivamente alimentos no perecederos y también agua potable, porque también es un problema. Sobre todo la semana pasada salió un informe que había problemas de diarrea y compañía en algunos campamentos y bueno, y esto es muy importante, agua potable en estos casos. ¿Esto se va a seguir recibiendo hasta el viernes? No, continuamos nosotros la campaña. O sea, continúa la campaña. Sí. ¿No es hasta el 16 nomás? No. De 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. 5 de la tarde todos los días. ¿Pero continúa la próxima semana? Sí. El Seminario Metropolitano. Seminario Metropolitano, Cuiche y Azara, ahí ya tenemos voluntarios que están trabajando. Pero ya hubo gente que trajo, que aportó. Sí, claro que sí. Sí, tenemos ya aproximadamente 6.000 kilos de alimentos. Visto que la Cámara de Anunciantes del Paraguay también se adhirió, la Cámara Paraguaya de Supermercados también. Capazu, sí. Estamos, se contactaron ellos y están también haciendo su propia colecta interna, digamos, para después entregar a esta campaña. La pastoral tiene muchísima práctica en este tipo de actividades, año tras año, y su voluntariado extraordinariamente eficaz. Pero eso abarca Asunción, llega por ejemplo a Ñemucú. Sí. Bueno, hay que entender que la pastoral social es de la arquidiócesis de Asunción. Nosotros somos Asunción y parte del departamento central, pero nosotros nos solidarizamos siempre con otras comunidades del interior que no tienen la capacidad de, digamos, de generar una campaña por el lugar donde estamos. Asunción siempre tiene más recursos, entonces, bueno, eso facilita mucho obtener más donación y remitir a comunidades del interior del país, como hicimos la última campaña para Pilar y en Bucú, cuando tuvimos esa inundación muy grande allá. Y también en situaciones de sequía también nosotros solemos organizar alguna colecta para ayudar puntualmente a comunidades afectadas por una sequía. En ocasiones las Fuerzas Armadas colaboran para esos traslados, ¿no? Sí, Secretaría de Emergencia, Fuerzas Armadas, también empresas particulares, voluntarios que llaman y ofrecen sus vehículos. O sea, tenemos realmente ofrecimiento de todo tipo cuando tenemos una campaña como esta. Ahora, ingeniero, usted habló de 7.000 familias, ¿verdad? Sí. ¿Se puede saber cuántos niños, por ejemplo, hay o no se clasifica? A ver, ese es un tema muy importante. De hecho, estamos trabajando nosotros con el Ministerio de la Niñez y otros sectores. Hoy ya se instaló la mesa de salud, por ejemplo, ¿verdad? Donde ya empezamos a trabajar y atender todos los relacionados a la salud pública, porque no solamente afecta a los niños, pero yo no tengo cifras, digamos, bien exactas, pero les puedo señalar que estamos hablando básicamente de una población joven, 50-60% gente de 30 años para abajo, ¿no? O sea, hay mucha población joven, y si uno va a estos albergues, recorre, yo solo mirar y decirle a la señora, pero allí va de la mitad, oigo, a ver,
pecha poco a la mitad, así, y se ríen y bueno, porque es así. O sea, hay mucha gente muy joven. Y este es un tema seguramente que merece también todo un análisis, porque si estamos hablando de hoy, de aproximadamente 100.000 personas, de 100.000 personas, podemos decir que 50.000 personas son jóvenes. ¿Qué formación tienen esta gente en esa situación, ¿verdad? Siempre decimos que Paraguay tiene un bono demográfico importante, lo cual es cierto, pero este bono demográfico ¿será realmente útil el día de mañana? ¿Cuántos en años esta hace que situación? usted está ahí? ¿Cuántas experiencias de estas ya tuvo usted personalmente? Yo personalmente estoy desde la administración del presidente Cartes con el ministro Joaquín Roa. Anteriormente estuve trabajando mucho en el tema de mercados, también situación de emergencia. Usted seguramente me ha hecho varias veces, hablé con el señor Báez. Y bueno, y esta es una experiencia en donde realmente a uno le afecta. O sea, la del 2014 usted ya estuvo. 2014 ya estuvo. ¿Y es la misma gente, hay nueva gente, migran a otros sectores o que usted reconoce el mismo problema? Tanto como reconocer, no, pero sí, puedo afirmar de que en apariencia hay aumento de familias. Estamos haciendo un comentario con el intendente la vez pasada y le decía yo, aparentemente aumentaron la cantidad de familias. ¿Eso qué significa? Y ¿Que sí, se fueron entonces, a...? No, ahí también en conversación con un dirigente barrial me decía, no es que hay más migración campo-ciudad, también sigue ocurriendo, me decía, pero lo que ocurre es un crecimiento biológico natural. Sí. Y ahí este es un fenómeno. ¿Por qué? Porque niñas, adolescentes, 12, 13, 14 años ya se embarazan. Entonces automáticamente ya forman familias. Y este es un tema también para nosotros, porque automáticamente cuando les trasladamos, se desdoblan ya en cantidad de familias. ¿Y alguna vez el gobierno le consultó a ustedes que están en este tipo en el campo de batalla, algún diagnóstico como para darle una solución final a este tema? Las experiencias que ustedes recogen pueden servir de mucho para diseñar esa solución final. Correcto. En principio yo les tengo que decir que nuestra misión es básicamente la ayuda humanitaria. Sí, claro. ¿Sí? Eso sería lo primordial para nosotros. Ahora bien, una solución definitiva, lógicamente tenemos que sentarnos todos, absolutamente todos, incluyendo la ciudadanía afectada, ¿verdad? Tenemos que ver variables como la pobreza, que es un elemento fundamental en esto también, y las soluciones estructurales que necesariamente tienen que estar involucrados el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, Obras Públicas, ¿verdad? Y bueno, en fin, el aspecto laboral, el aspecto económico, el aspecto social. Yo creo que esto no pasa solamente por darle una vivienda, tenemos que estar analizando otros aspectos que tienen que ver con la vida misma de las personas, es su desarrollo, ¿verdad? Es bastante complejo. Yo creo que, sin embargo, hay experiencias y esta experiencia es la que se ha iniciado y entiendo que va a continuar. La experiencia de San Francisco, la experiencia del barrio Las Colinas, los trabajos de refugiados que se están haciendo, ¿verdad? Pero esto hay que analizar no son suficientes. Y evidentemente. Falta mucho todavía. ¿Qué quería decir Ricardo con relación? Con respecto a la solución definitiva a la problemática de las inundaciones, hay proyectos como la Avenida Costanera Sur y la construcción de viviendas en el Bañado de Tacumbú, que es un proyecto muy adelantado. Ayer el presidente de la República sacó un decreto donde manifiesta que se va a construir 1.500 viviendas en el Bañado de Tacumbú, ¿verdad? Ese es un proyecto muy adelantado y sobre todo un componente social muy fuerte, porque hay una organización comunitaria que está trabajando muy bien, está participando en el proceso, que es lo que se quiere, ¿verdad?, para evitar que se repita lo de San Francisco y Las Colinas, donde sí se construyeron las casas y después se le trasladó a las familias, sin un acompañamiento social previo, ¿verdad? Entonces, lo de Bañado de Tacumbú creemos que va a ser una solución diferente, digamos, a lo que hay en Las Colinas, ¿dónde Las Colinas en Itagua. Y en Itagua. Pero vivienda construida con lastimosamente ahí no se hizo todo bien. No. Porque la gente después empezó a sacar algunas cosas a vender y abandonaron otra vez y volvieron a la zona. Sí, componentes como salud, educación,
fuentes de trabajo, medios de transporte, seguridad, son componentes esenciales en este proceso. Totalmente, totalmente. Ya. Ricardo, entonces para reiterar, sigue la campaña de 8 de la Sigue mañana la a 5 de la campaña. tarde, todos los días. Todos los días, sábado hasta el mediodía, continuamos el lunes la próxima semana y vamos, nosotros vamos hasta que, porque esto no tiene, Sí, no se esto sabe parece cuándo que va a termina. seguir creciendo, Aparentemente. porque mes de noviembre se pronostica muchas lluvias, estamos a mitad de noviembre, Uf, entonces... eso complica. Sí. Bueno, Ricardo, gracias por venir, gracias a por compartir ustedes con por el nosotros esto apoyo. y sabes perfectamente que estamos siempre Sí, para claro, estamos comunicar juntos, y para compañeros. contar todo lo que sea necesario. Yo preguntaba el tema de los niños. ¿Qué pasa con las escuelas y los colegios? Bueno, hay escuelas afectadas ya por la crecida también. Entonces, Y- en este caso, estamos trabajando articuladamente. Siempre somos un soporte, un apoyo logístico para el traslado de muebles o de instalación de las aulas móviles, ¿verdad? Este tipo de soluciones o directamente una alternativa, una búsqueda alternativa de aulas en otras escuelas, otros colegios, pero es un problema bastante importante a tener en cuenta, ¿verdad? Y para ir agradeciéndole al ingeniero Curita, a Ricardo González también, me queda este tema de la cantidad de jóvenes que están en el lugar y qué aporte pueden tener a la sociedad y qué la sociedad le puede dar a ellos también. Quisiera, si ustedes me Sí. permiten, quisiera mencionar esto. Hay una iniciativa muy importante que ya se lanzó hace cuestiones de 2 semanas, una iniciativa que surgió de la Asociación de Rugbyistas del Paraguay. Lógicamente se asocia, se comunica esto a la Secretaría de Deportes y conjuntamente ellos están emprendiendo una actividad deportiva bien organizada, bien planificada en los albergues. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿quién no puede decir que el día de mañana puede salir ahí un Pechi, puede salir ahí grandes deportistas, ¿verdad? Es una iniciativa importante que nosotros estamos apoyando fuertemente para utilizar el deporte como algo, como una búsqueda de principios en valores, por ejemplo, ¿verdad? De una manera bien organizada, planificada, es un elemento importante, no solamente como contención a la falta de momentos recreativos. Entonces, con estos deportistas, con esta disciplina, podemos nosotros quizás encontrar valores importantes en estos casos. Gracias, ingeniero, muy amable. Ricardo, muy gentil como Muchas siempre. gracias. Tenemos que hacer la pausa, en un ratito vamos a recibir a la diputada Rocío Vallejo, vamos a recibir al constitucionalista Jorge Seal. Estamos de vuelta, 21:39 en la República del Paraguay. Diputada Rocío Vallejo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, Estela, doctor Seal, doctor Boxia y Andrés. Bueno, aquí estamos. Doctor, ¿cómo anda, doctor Seal? ¿Cómo le va? Muy bien, un placer. Siempre muy gentil el doctor también con nosotros. Muchas A veces no... Es parte de la casa. Pero por supuesto. No. Bueno, vamos a empezar por esta cuestión que tiene que ver con el blindaje, que parece que hay primer blindaje, segundo, tercero. ¿Cómo eso es para los parlamentarios? Doble Ahora, llave. si llueve, vos no pueden pedir tu pérdida de investidura, si sale el sol tampoco, si Hasta es de que noche, cambie. si es de día. Así es demasiado fácil, diputada. Bueno, realmente yo le llamo a esta ley la ley de mega blindaje inconstitucional. O sea, hay que hacer un poco de historia y hay que también separar las cosas, ¿verdad? Nosotros, un grupo de diputados, luego que se derogó aquella ley de autoblindaje, fuimos los que planteamos la pérdida de investidura de Portillo. Y ahí surge en la Cámara, no, ¿cómo vamos a tratar si no hay un procedimiento? Entonces dijimos, bueno, hagamos un reglamento sencillo. Ahora, por ejemplo, el juicio político que terminó hoy se hizo con un reglamento interno de la Cámara, un juicio político de un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Yo misma preparé un reglamento sencillísimo que hace lugar al debido proceso, donde se dice, bueno, se recibe el pedido, se le notifica a la persona, dentro de 3 días se convoca a una sesión extraordinaria, la persona cuya pérdida de investidura se ha solicitado que presente ese día sus pruebas, se le escucha y se vota. En una semana vos tenías liquidado el tema. Planteamos esa situación en plenaria y sale un grupo y dice no. Ya en la Comisión de Asuntos Constitucionales ese mismo grupo de colegas dijo
no, porque esto tiene que ser por una ley, surge este tema de Tribunal de Justicia Electoral. Entonces ellos en plenaria, cuando ellos primero plantean la creación de una comisión para ver si tiene que ser un reglamento, una ley, si tiene que ser la Cámara, si tiene que ser justicia electoral. Se vota, por supuesto, lo del reglamento, perdimos, se crea esta comisión y de esa comisión surgen dos leyes. Una que es muy similar a nuestro reglamento, pero que dice que debe ser por ley, el procedimiento. Y otra, que es la que se aprobó martes, donde dice que justicia electoral es la que debe resolver, pero en realidad hay que aclarar, no solamente justicia electoral interviene en esto, es un fiscal del Ministerio Público el que va a acusar y hay un primer blindaje. Bueno, en primer lugar, para que vos puedas presentar tenés que tener 12 firmas, 15% de los diputados. Primera traba. Segundo, y que se modificó ayer, tienen que ser 41 diputados los que aprueben que esto vaya a la Fiscalía. La fiscal es la que decide si acusa o no acusa y un tribunal electoral es el que resuelve. Y eso se apela otra vez ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Acá estábamos viendo justamente con el doctor antes de entrar, hay varias cuestiones y esto se aplica también, ojo, no solamente a diputados y senadores, sino a concejales departamentales y municipales. Incluye, y además hay un artículo donde dice que ojo con las acusaciones temerarias porque vaya a la justicia ordinaria. ¿Qué significa eso? Y que si no le gusta tu acusación, viene una... Si rechaza la justicia electoral, por ejemplo. Entonces el acusador ya está amenazado. Claro. Por otro lado, hace un catálogo, unas definiciones, incluye unas definiciones, define lo que es uso indebido de influencia y define lo que es tráfico de influencia, diciendo lo que todos sabemos, que eso es un artículo establecido en una ley y que eso es solamente responsabilidad penal. Haciendo un análisis acá con el profesor, que es el que entiende, el experto en la materia, decíamos, bueno, entonces una interpretación puede ser, bueno, Juan Pérez fue acusado por tráfico de influencia. Eso, de acuerdo a esta ley, dice, es siendo un juicio de responsabilidad penal que debe ser dirimido por la justicia ordinaria. O sea, excluye ya. Si Juan Pérez es diputado y fue acusado por tráfico de influencia, no podemos pedir otra vez su pérdida de investidura. Estoy segura que esa va a ser la interpretación que se aplica. ¿Quiénes hicieron ese proyecto, por favor? Bueno, y se creó esta comisión de la cual yo no formé parte porque tenía una postura bien determinada y no iba a validar algo que creía que no correspondía. Uno de los proyectistas o de los que sostuvo y que argumentó de una manera muy vehemente ayer fue Rodrigo Blanco y otros colegas más. Hijo del ministro Blanco que fue destituido hoy. Así mismo. Y por otro lado, hay que tener en cuenta varias cosas más. Estos fiscales y jueces, que son los que van a tener que juzgar a un diputado o un senador, son electos y son juzgados por diputados y senadores. Uno. Segundo, en este caso también hay que mencionar el plazo de prescripción que establece. Dice que el plazo de prescripción del hecho va a correr desde el día siguiente que ocurrió el hecho. Y si uno se entera mucho tiempo después, no, prescribió ya, a los 5 años prescrito. Una serie de trabas que resulta realmente imposible, va a ser muy difícil aplicar esto. ¿Y el número de votos, diputada? No, y el Tribunal Electoral te destituye. No, 3 no, personas. 41 para que vaya al tribunal. Pero no, para que vaya a la fiscalía. A la fiscalía. A la fiscalía Y el 41. fiscal decide. 15 para pedir, 41 para... Yo voy a decir una cosa, ya le voy a dar paso al doctor. Sí, perdón. No están leyendo el momento. Los diputados se están equivocando. Pero eso le quería preguntar, Carlos, ¿y cuántos diputados votaron por él? Bueno, 50, hubo una primera votación entre el reglamento y la ley. Perdimos a 18 nomás votamos por el reglamento. 18. Luego una segunda votación donde se votó entre la ley que dice que es la Cámara la que debe juzgar y esta ley.
perdimos, 30 votamos porque era la Cámara y creo que ellos eran 48, algo así. Pero 30 votamos porque sea la Cámara, la segunda votación. ¿Lejos lo perdieron? Sí, lejos perdimos. Otra cosa, antes que me olvide ya. No hay que olvidar que esta misma gente, la mayoría de estos mismos diputados que votaron por esta ley diciendo vehementemente que es justicia electoral la que debe juzgar, son los que presentaron el pedido de pérdida de investidura de Ibáñez. Porque recuerden que nosotros no llegamos a juntar las 15 firmas, ¿se acuerdan? Sí, recuerdo. Entonces nosotros nos desayunamos con una extraordinaria para tratar la pérdida de investidura de Ibáñez. Se hace la extraordinaria, nadie planteaba nada y finalmente nosotros justificamos. Pero era bueno, hagamos para resolver ya y que se acabe este tema. Son casi los mismos que votaron ayer, los que reconocieron que es la Cámara la que debe juzgar, los que ayer decían vehementemente que es justicia electoral la que debe juzgar. Qué lindo. Doctor, eso. pero ¿Cómo que lindo, doctor? inconstitucional por donde se lo mire. Así mismo. Porque, o sea, la Cámara de Diputados prácticamente se convierte en poder constituyente porque agrega Claro. artículos que no deberían existir. Agrega, tergiversa, incurre en inventa. temas que no tiene por qué. ¿Qué tiene que ver los concejales con esto? ¿Qué tiene que ver la Fiscalía? ¿De dónde sale del texto que estamos hablando, el 201? ¿Dónde aparece ahí la justicia electoral? Es todo a lo sumo interpretación, pero no se puede socapa interpretación. Si es por ello, aquello del senador vitalicio, también dice uno, che, pero es muy irracional que este señor esté condenado a ser senador vitalicio. Uno dice, entonces, cambiemos. Y sí, así no se cambia la Constitución. O sea, es cierto, es una norma que se copió mal de otro lado, porque en Italia te dice senador vitalicio, será cargo renunciable, punto. Pero dice. Pero dice, pues. Acá no dice, Pero y le agregan no con puede lápiz. agregar, en la Constitución no es un reglamento, y hay que cambiar, puede hacer otra orden. Y ya que estamos por protegernos todos, dijeron, ya vamos a ponerle a Pero aconsejarle. todo lo que me asusta, doctor Seal, ahora, a partir, si esto corre, a ningún concejal sinvergüenza de ningún pueblo del interior le podés echar, y si le llegás a echar es porque hiciste todo ese ciclo que va a durar varios Un año, años por ahí, y va a ir a mínimo. terminar otra vez en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde 3 personas van a decir, sí. Te pueden decir otra vez que no. Doctor, si Pero usted esto tuviera es que- una barbaridad. Es un blindaje, es un blindaje. Más que un blindaje. Si usted es un tuviera- No, es un atentado. atrevimiento. Entrampaje, Es un hay atrevimiento. de todo. Es un Perdón, atrevimiento. Andrés. Doctor, si usted tuviera que plantear una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, ¿qué artículos de la Constitución específicamente estarían siendo Invocaría atacados? primero el artículo constitucional al respecto y demostraría todas las violaciones al texto constitucional al cual se dice reglamentar. Un principio básico es la inalterabilidad de la norma constitucional por la ley ordinaria. O sea, si algo significa el constitucionalismo es que el legislador ordinario no puede alterar la norma constitucional. O sea, es lo que cambia a todo. Pero están en- destrozando la Cámara. varias ¿cómo se van a- cosas, cómo se van más a que la convertir? Cámara, Pero el ¿cómo- colchón, la cama, Perdón, todo. ¿cómo se van a convertir ellos en juzgadores? ¿Con qué autoridad? Hoy, por ejemplo, el caso de Sindulfo Blanco. Tienen todas las atribuciones para destituir a un ministro de la Corte. Pero si ellos hacen de la Constitución lo que quieren, hasta se va a poner en duda esa atribución que tienen de destituir a un ministro de Corte en estas condiciones. Pues acá se inventa todo. No, pero además, para agregar, es mucho más delicado, diríamos, o los parlamentarios deberían reglamentar primero el juicio político a un presidente, por ejemplo, que es un proyecto que duerme ahí en el Senado hace muchísimos años que se planteó, sobre todo fue después del caso Lugo, o mismo también el juicio político a los ministros de Corte. Pero ellos se preocupan en autoblindarse, pero no hay reglamento para destituirle al presidente de la República o a un ministro de Corte Suprema. ¿Cuál es el argumento, doctora, de la gente que... Porque si uno piensa, dice, 41 votos necesitas para que vaya a la Fiscalía. Con 41 votos, en realidad, lo hubiesen destituido si es que no existían esos dos últimos pasos, Fiscalía y Justicia Electoral. Entonces, claramente lo que parece que se quiere innovar es que no sean los mismos diputados los que juzguen a su par, ¿verdad? Sí. Pero en realidad lo que se está así haciendo es que salga de la Cámara, o del Del poder ámbito. mismo, del poder legislativo, digo, la potestad de sancionar a uno de sus miembros. Asimismo, uno de los argumentos es que no juzgar a los pares e incluso se trajo jurisprudencia de otros países donde no son los pares los que juzgan.
pero con ese criterio se pondría también en tela de juicio, como se está diciendo acá, los casos donde ya fueron, sobre todo en senadores, donde se juzgaron a su par, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos, un grupo de diputados, que es la Cámara la que debe juzgar por toda una interpretación hecha por la ley. Yo siempre consulto con el doctor Seal, también converso perdón, con el... Rocío, Sí. es que ese es el espíritu del instituto. Claro. Ese instituto y esas cosas que habrán citado no escuché, pero estoy seguro por dónde van los tiros, como se dice, es seguramente citando el Parlamento Europeo. Esto es de factura americana, está en la Constitución americana, y la palabra que usa anteriormente es lo que se tradujo por Alberti en aquella época, 1853, la Constitución de 1700, la facultad de tener poder disciplinario sobre sus pares, Sí. llegando a la suspensión e incluso la exclusión del seno, es la palabra que se tradujo y así mismo. Esa palabrita estuvo en todas las constituciones paraguayas, en todas, hasta en la de Stroessner. Exclusión del seno. El niño Z por puerco, el famoso expel, dice en inglés, o sea, expulsión. No sé por qué no pusieron expulsión, pusieron exclusión del seno. Sí. Y se ha usado varias veces en el Parlamento argentino. Pero Inclusive, aparte, doctor, tendrían que ir también al 190, donde establece una causal de pérdida de investidura, que es la que manifiesta cuando hay una sentencia de la Corte. Es decir, existen otras sanciones donde claramente dice que es la Cámara la que debe aplicar esas sanciones y donde también existe una causal de pérdida de investidura en el artículo 190 de la Constitución Nacional, y aparte ahí dice claramente que cada Cámara tendrá su reglamento donde establecerá los procedimientos. Y en el reglamento mismo de la Cámara de Diputados establece en el artículo 88 que si es necesario la Cámara va a dictar un procedimiento para los casos de sanciones. Entonces, para mí la norma está completa, no hace falta ir a una interpretación totalmente estirada y bueno, no compartimos. Es muy importante dejar en claro que existe un grupo de diputados que no comparte, que ha peleado, que hemos peleado muchísimo porque se trate este tema. No saben ustedes todo lo que costó que entre al orden del día este tema, hasta lo tuvimos que pedir por escrito. Entonces, existe un grupo de diputados que piensa diferente. Tengo que hacer una pausa, por favor. Estamos de vuelta, señoras y señores. Estamos con la diputada Rocío Vallejo, con el doctor Jorge Seal. Nos estamos playando todos, no sé, ni... Bueno, en el caso de Carlos Portillo, él ya está por irse. No, él está con un juicio oral ahora. Volvió sí que... Está acusado. Está acusado. No, Claro. pero perdón, la Fiscalía pidió juicio. Está acusado porque en el periodo anterior había perdido la investidura. No, el fuero. El fuero había sido desaforado y entonces en base a eso ahora le acusaron. ¿Pero se beneficia de esta ley? Si sale. Y con esta ley, como justo hablábamos también sobre este tema, hay dos interpretaciones y me gustaría que el doctor... ¿Cómo es eso, doctor? lo de la ley. Lo de la aplicación Claro, de la ley. el tema de principio de legalidad, de que nadie puede ser juzgado sin una ley anterior al hecho que del proceso, que motiva el proceso. Esa ley, ¿qué quiere decir? La ley de fondo, o sea, el código que dice esto se sanciona con tantos años de cárcel, la ley de fondo. Y la otra dice, no, la ley también es el código procesal que se va a aplicar para aplicarte la ley de fondo. Traducido en términos más términos. El juicio político de Lugo, por ejemplo. Sí, ¿cuál es la ley de fondo en este caso? No el código, sino la Constitución, que dice la causal de mal desempeño, comisión de delitos, etc. Ahí está la parte de fondo. En la parte procesal es cuánto tiempo me da por la defensa, todo el proceso del juicio político, por breve que sea, etcétera. Bueno, y ahí vino la decisión de decir, no, pero acá se está haciendo un reglamento después de que supuestamente yo cometí el hecho y ahora están haciendo la ley procesal para mí. En consecuencia, ley significa la ley de fondo o la ley del proceso o procesal también. Esa es la... La ventaja es que la Cámara de Diputados cambia nomás la Constitución, así que ellos van a interpretar como Pero no. quieren. A mí lo que me gustó de lo que me comentaste hoy, que te pediría que lo aclares, es que este asunto de tener esa impertinente disquisición que hace ahí en las definiciones entre tráfico de influencia y que no había necesidad. ¿Por qué? Porque allá dice uso
indebido, fehacientemente comprobado de influencia. Claro. Y por el lado, tráfico de influencia. ¿Por qué pusieron eso? Pensaban en esta circunstancia que me acaba de iluminar la diputada. Casualmente, Portillo ya está imputado por tráfico de influencia. Sí. En consecuencia, ahí están queriendo como decir, no, esto ya es tráfico de influencia, claramente no es uso indebido de influencias y por eso le está imputando la fiscala. O sea, tratando de armar ya algo que... La excusa perfecta. Que precisamente, sin querer, queriendo, aclarando las cosas, voy preparando el camino para que no se aplique a nadie la pérdida de investidura. Esa es la, Ahora, esa es la clara intención. Esto es un golpe artero a la institucionalidad democrática. Es una ley que consagra la impunidad. Sorprende que se atrevan a tanto. Eso. Sorprende que lo hagan en un momento en donde muy recientemente la ciudadanía prácticamente les exigió que tomaran alguna medida contra alguno de sus miembros porque la gente estaba hirviendo de rabia, había escraches. Comandante, esta gente no lee la temperatura del pueblo. No lee, yo insisto, y no es la primera vez que decimos. No, nos están percatando de lo que cómo puede terminar esto. Sí, están haciendo un abuso y están haciendo como... Lo que pasa es que acá hay un presidente de la Cámara de Diputados que tiene una denuncia de pe a pa, como se dice, ¿verdad? Entonces el primer interesado en buscar piensa que con 4 hojas van a solucionar todos sus líos y sus problemas. No se hace esto. Esto es subestimar a la gente. Y después se molestan por los scratches, por las reacciones, por las agresiones. Esto es subestimar a la gente. La última vez que el doctor Seal estuvo, creo que hablamos de una especie de dictadura parlamentaria, ¿se acuerda, doctor? Sí. Que habíamos dicho que dentro de las modificaciones que probablemente en el futuro se haga de la Constitución Nacional, se apunte un poco a sacarle algo de poder al Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo puede sacar un presidente de la República, puede sacar un ministro de Corte, es decir, titulares de dos poderes del Estado, pero sin embargo ese control recíproco que es la base de una democracia no existe para los otros poderes. Entonces es como que en Paraguay existe y se usa y abusa de ese poder legislativo. Esta es una demostración de que eso es así. Sí, yo no comparto tanto esa tesis históricamente, Andrés, o sea que siempre se repite ese asunto, usando popularmente, pero no técnicamente, lo de dictadura parlamentaria o de lo que se van a escuchar, he escuchado profesores de derecho decir, esto es un sistema parlamentario, ¿no? O sea, vos tenés que tragarte ese tipo de cosas. No tienen ni idea lo que es un sistema parlamentario. Ahora, una cosa es, porque eso que acaba de decir, la tiene la Constitución de Estados Unidos. El Poder Legislativo es el único que puede echar a los otros y no le pueden echar a ellos. Cuidado. El tema está en la conducta de nuestros legisladores que jamás están a la altura de lo que dice el texto constitucional. ¿Qué hace y quién le pone en...? Y por eso es que la Constitución es un contrato social, es decir, que hay que cada sociedad, respetarlo. de acuerdo a su propia idiosincrasia, hace sus propias reglas de juego. Podrá tener Estados Unidos, pero ellos tienen otra idiosincrasia. Nosotros tenemos la nuestra, entonces tenemos que ponernos nuestras propias limitaciones. Pero lo que quiero nomás decir es que dice, le dimos tanto poder al Poder Legislativo, le restamos. No, las cosas que se restaron había que restar. Eran cosas impresentables. El Poder Ejecutivo podía disolver, se iban toditos a la calle. Sí. ¿Cómo no vamos a cambiar pasó? eso? No, el poder creció. Evidentemente que había que eliminar eso. Lo que hay es un comportamiento de una clase política que siempre distingo los primeros años, primer lustro, tal vez forzando así, pues, 2 lustros distintos de lo anterior, en el cual la inconducta y el patoteo de ellos es infernal. ¿Por qué? Por lo que lo estructural del mal funcionamiento de nuestro sistema. El prebendarismo es la verdadera constitución del sistema político paraguayo. Sí. O sea, ellos crean los cargos y crean todo. Un ejemplo, me contaba una economista que trabajó con Borda mucho tiempo, que estuvo, me decía que una vez en confidencia, creo que San Bonino, quien le confesó de que un día en el presupuesto que les toca, dice, pues yo no pedí esto. O sea, así vos peleás siempre porque te den así, pues no te no, acá vino mucho más. Y ahí digo, vos te crees que es para que vos uses. Es como diciendo, eso tiene todo nombre de acá de los muchachos que te vamos a pedir.
Y así se fue degenerando ese poder legislativo. O sea, la clase política, usando, institucionalizando como un recurso total el prebendarismo a tutiple, han deformado tanto el Estado y ellos se han vuelto tan poderosos por eso. O sea, vos, poder electoral, no me podés hacer nada porque yo prácticamente te estoy manteniendo, condicionando, amén de que tengo en mis manos el jurado de enjuiciamiento, amén que tengo para vos, Corte Suprema, juicio político. O sea, realmente ese desmadre, que la gente que esté a la altura de esas instituciones se comporte como debe y no como realmente lo hacen, es lo que hace la gente en una dictadura. Pero es fáctica, no porque la Constitución dice, y mi prueba al canto es, ¿por qué se comportó, digamos, modélicamente ese primer y segundo Consejo de la Magistratura? Inclusive no había esas tropelías que conocemos hoy del jurado de enjuiciamiento de entonces, que sí, yo estoy de acuerdo, hay una mala composición de ser la mitad prácticamente de la clase política, pero más allá no hubo. Los desmanes que hay ahora en los últimos 15, 20 años es producto de algo fáctico que podemos, empujamos y cada vez hacemos y los tenemos. A vos que me vas a ser vigilante, te tengo a vos, y a vos con la parte del presupuesto, y a vos por... O sea, doctor, es fáctico. Me imagino el presupuesto que va a tener la Fiscalía a partir de ahora, a partir de la aprobación de esto. Pues, claro, porque el fiscal va a ser el que va a tener... Y si yo te doy la plata, si yo te doy el presupuesto, si yo te doy la gratificación... Y ahora se armó todo un escándalo. Creo que hoy aprobaron gratificación para la Fiscalía al final. Sí, al final se aceptó el veto del Ejecutivo, que era el tema que quedó pendiente. Se aceptó el veto. Se aceptó el veto, se le dio una pequeña modificación y se ajustaron los números en una mesa de trabajo interinstitucional con la Fiscalía, Hacienda y el Congreso para una ampliación para el 2019 de 47.000 millones. Ellos habían pedido 120.000 millones. Y bueno, se hicieron los ajustes en la parte técnica y en consenso con el Ejecutivo, porque ese era el gran problema que estaba viendo, porque los números no... Pero la próxima claro, institución a si cuidar me va a ser la permitís, Fiscalía. Carlos, en el ejemplo que repetí, ahí no es necesario la bolsa, ahí hace falta directamente, no estoy diciendo las armas, pero en el federalista pues habla de las dos cosas, y que el Poder Judicial es el más débil de todo porque no tiene ni la bolsa ni no tiene las armas, como tienen los otros poderes. Volviendo a todo, ahí claramente sería la llamada telefónica a recibir el fiscal Carlos Báez. Atendé bien, Yapota. ¿Qué? ¿Vas a atender con lo que...? O sea, ahí no me llama ese fiscal, ya sabe que hay una denuncia, ya voy al jurado de enjuiciamiento, mi trabajo, yo tengo 15 años, me van a echar, ni... Ese tipo ahí no me el jurado tiembla. le va a llamar a decir que atienda, ¿Qué sino plata? que cada parlamentario le va a llamar y le va a decir. Ahí está. Ay. Pobrecito. El jurado le va a llamar. ¿Qué va a pasar, doctora? Lippmann le va a llamar. Ahora tiene media sanción de diputados. Sí, pasa a senadores. Esperemos que el Senado se oponga a este proyecto. No sabemos si van a haber los votos como para tener una sanción completa o van a hacer modificaciones. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Vamos a ver qué ocurre ahí. Y esa norma que recién citada aquí, eso es infame. Yo nunca he visto en una ley esa que dice, y si alguno de ustedes me llegó a acusar falsamente, en la ley está, Sí, en la ley está. Bien. Sí, es o sea, ese es un seguro. A lo mejor, doctor, a lo mejor con todos los argumentos se presentó, con todos los argumentos se le presentó. Llegó a la Fiscalía y la Fiscalía por algún motivo se torció. ¿Vos me acusaste? Claro, entonces se va a ir al que... Sí, señor. Acá la Fiscalía dice que no. Sí, señor. O sea, está hecho para hacer que nadie quiera denunciar. Sí. Acá dice, cuando el Tribunal Electoral o el Tribunal Superior de Justicia Electoral advierta la posible comisión de hechos punibles por parte del congresista o temeridad o mala fe en la acusación, la sentencia definitiva recaída ordenará que se realicen compulsas de toda la actuación a los efectos de su remisión a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes. ¿Y quién hace la acusación? El fiscal, ¿verdad? Finalmente el fiscal. Sí, pero también a lo mejor es para que no se le... O si no, a cualquiera decía, bueno, vamos a sacarle ya a este. ¿Por qué? Sí. Claro, habla de temeridad. La temeridad tiene una acepción determinada en el mundo del derecho. ¿Por qué dice, doctora, que o dice el proyecto mismo que esto se extiende a 250 juntas municipales, 17 sí, juntas acá en el departamentales? artículo, sí. Doctor, en el artículo 25 dice: las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales municipales y departamentales. Lo que nos queda claro es cuál de las dos cámaras va a tratar
por ejemplo... La parte de los claro, concejales. Se le acusa a un concejal departamental. ¿Y a cuál de las dos cámaras? ¿Cuál de las dos es la que tiene que tener el 15%? Nosotros, por ejemplo, en diputados somos los que tratamos la intervención de los municipios. Ahora estamos por diputados. Por diputados, al Ministerio del Interior, lo que es municipio, y nosotros decimos. Bueno, eso es el silogismo. Sí, y claro, pero no dice, así mismo. Yo creo que sí, a no ser que ya desnaturalicen hasta en eso el instituto, no, está dicho para que cuando exista ese tipo de causales y situaciones, se pierde el cargo de concejal por el mismo procedimiento iniciado con esas reglas básicas esenciales que ahí está, por el propio cuerpo. Porque este instituto es una autodisciplina del propio cuerpo. O sea, esta pérdida de investidura que lamentablemente no sé, estuve mirando hoy casualmente que en la Constitución colombiana es la que habla de la pérdida de investidura, y la separa del problema del artículo que tenemos en 190 y el 201. Esto que yo tanto les dije al principio, hasta llegar hasta como la última pena, la exclusión, estaban todos en un solo artículo, que empezaba que por inconducta se le podría amonestar, suspender sin o con goce de sueldo, hasta 2 meses le pusimos acá. No, suspender o llegar incluso a la exclusión del seno. Eso estaba todo en un artículo. Ojo, con 2/3. Todo, desde la amonestación para arriba. Y eso estuvo en 3 constituciones paraguayas, o sea que no es ningún invento nadie. Y es así calcado como está en la Constitución americana, punto, presidencialismo puro. Bueno, aquí se sacó eso y se puso, y yo creo que en gran parte alguien estuvo leyendo la Constitución colombiana, porque ahí sí tienen aparte un artículo para la pérdida de investidura y establece esta causal justamente de la, como que dice, el uso de influencia debidamente comprobado. O sea, nosotros pusimos fehacientemente, yo veo que alguien estuvo tipeando algo allí y dijo cómo cambiarle un poco mejor, debidamente comprobado. Bueno, esa causal está prevista en esa Constitución, pero tiene otro perfil completamente, porque ¿saben qué dice la colombiana? Que puede pedirla el cuerpo, eso que tanto estamos viendo, ¿quién la puede decir? O un ciudadano. Es un instituto para exigir al cuerpo esa disciplina. Pero ¿quién la va a aplicar? No el ciudadano. A quien insta o quien pero dice un ciudadano, que me llamó mucho la atención. Que eso se llama democracia participativa. Que vuelva al soberano el poder de controlar a sus autoridades. Efectivamente, yo inicio si nadie quiere hacerlo. Ahí está la pérdida de investidura en otros países. Colombia. Los congresistas perderán su investidura. ¿Leen, Andrés? Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses. Calcado. Por inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de actos legislativos, de ley o de mociones de censura. Esto ya es otro. Seguí. Hasta ahí está en pantalla. Ahí se acabó nuestro artículo 183. Pero fíjate el primero. Ahora va al 184. Continúa, seguimos. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado. No, eso ya otra. Ese artículo anterior es mucho más largo. Continúa. El que copió mal. No copió todo. Debe ser disciplinado. Vamos a tomar nota. No, en serio, es mucho más largo. Pero ese primero justamente empieza con la inhabilidad e incompatibilidad. Después de la inasistencia va a lo de fehacientemente comprobado. Ahí dice, doctor, que el Consejo de Estado debe designar un magistrado ponente, quien tendrá 2 días para admitirla o no. Ahí el instituto está por texto constitucional derivado al Consejo de Estado, que entre paréntesis traducido, ¿saben qué significa? Tribunal de Cuentas. Es el Consejo de Estado en Colombia y en Francia, que es donde se copió la institución. Bueno, pero si la Constitución lo dice, es otra cosa, se acabó la discusión. No se discute. Claro, pero en la nuestra no dice nada de eso. Y su antecedente, vuelvo a decir, era un instituto que se aplica intraórgano por sus propios pares. Otra pausa, ¿perdón? Sí, no, a la vuelta. Bueno, hacemos la pausa y venimos en un ratito. 22:15 ya en la República del Paraguay. El fiscal electoral va a tener los días contados. Estamos de vuelta y seguimos discutiendo esto. Claro. Tiene que pasar a la Cámara de Senadores y después al Poder Ejecutivo. Pero al final lo vuelve a darle un filtro. O sea que yo confío, el Senado generalmente, no siempre, pero en los últimos tiempos se desvió bastante también
Pero el Senado suele ser más racional con estos temas. ¿Qué significa eso? ¿Que diputado qué? No. En guaraní, ¿cómo sería la Cámara de Diputados? Si el Senado es racional. Irracional. Ah, iba a decir en guaraní. Sí, no. Con excepción de 30. Ya ahora Sí, 30, no. Pero generalmente el Senado es un poco más cuerdo con estos temas. Y si lee también el presidente de la República la situación de hoy de este mal humor social, no cabe ninguna duda que la ley tiene que ser vetada, ¿verdad? Es posible, es cierto lo que decís respecto al Sí. Senado. Generalmente- Tímidamente, levemente, pero generalmente hay son más algo cuidadosos, hacia tu argumento. institucionalmente hablando, Sí. generalmente. Parece más seria, decimos. La Cámara es mucho más seria. No me cabe ninguna duda que el Senado Carlos, es más serio fíjate que la fue Cámara de Diputados. la primera Cámara que se animó a usar en toda la historia paraguaya. Sí, Nunca fue se el usó. Senado. Ni El cuando Senado decía aplicó por exclusión. primera vez. La primera vez aplicaron ahí, esto hay que usar, esto es un escándalo ya, se Sí, dijo. sí. Porque todo el mundo venía con, hay que sancionar. Y se sancionó, se le aplicó el 190, ¿te acuerdan? Sí. Cuando la grabación anterior que el otro se defendió diciendo, pero no es mi voz, yo no soy responsable porque lo que digo. Bueno, después sale su voz. Y ahí me acuerdo, si no Galaveno, que dijo, pues esto es para pérdida de investidura. Esto ya es el colmo. Y ahí, ¿qué Cámara fue? Senado. Probablemente diputado no el hubiese venido esa artículo reacción, ¿eh? constitucional de la pérdida de investidura es lo más simple y llano que hay dentro de la Constitución. Y los diputados convirtieron en una institución súper compleja. Sin embargo, en el momento más álgido de la República de los últimos años fue en el Senado donde se cocinó y fue diputado el que paró. También. El tema de la enmienda. Ah, sí. Ah, eso es cierto. La enmienda. Sí, sí. Pero también por el escenario que se dio. Sí, no. Claro. No, por eso... Yo creo que con otro Se estaba escenario. incendiando el Yo creo Congreso que- también. Yo creo que lo que dice Estela tiene mucho que ver con en qué momento llega. Y después de todo este debate y todas estas críticas, yo creo que el Senado va a mirar bajo la lupa, efectivamente. Mira, para hasta el sancionar o mismo no. Cartes se vio obligado a vetar la ley del blindaje por el contexto político. Sí, ¿Ustedes se acuerdan que ya se cierto, aprobó cierto. una ley vergonzosa de autoblindaje que exigía un proceso judicial y Determinado Sí. en la sede penal. Claro. O sea, vos tenés un juicio para determinar que hubo... Claro, era un juicio. ¿Y para qué va a hacer más? Si el juicio, Claro. si el juicio le condena, se va Igual se adentro. iba. La Pero condena otra que iba a durar causal, 7 otra años, se causal, acabó el sí, mandato, se claro, acabó prisión. todo. La Cartes. condena es otro punto. Eso es Claro. cierto. Si hay condena es otro punto. Es otro punto, sí. Por eso es que nosotros insistimos tanto en el momento que se discutió lo de Ibáñez, que decían, no, tiene que haber una condena, esta es una suspensión condicional del procedimiento en su momento. Y en realidad la Constitución trae un articulado preciso donde dice que es una inhabilidad el que tenga una condena. Entonces, Claro, para esos casos, automáticamente claro, para pierde esos la casos ya investidura. está en otro Claro. artículo. Esto claro. es una situación fáctica donde se da un uso indebido de influencias, ¿verdad? Utilizando el cargo, uno hace la llamada para pedir algo indebido o pide la contratación de personas que no prestan servicios dentro de la Cámara, o donde, Bien. que fue el caso y que tenemos otro caso también. En esa legislación comparada que veíamos, en el caso chileno, una vez que pierde la investidura, no se puede presentar al siguiente periodo para el mismo cuerpo legislativo. ¿Chilena o Inhabilitación. No, la chilena es la que vimos después. Ah, Primero la colombiana que estaba incompleta y después la De chilena. todos modos, es un momento deprimente para quienes pretenden luchar contra la impunidad y la corrupción en el Paraguay, que es una lucha constante de tensiones, de fricciones. Hoy mismo estamos comentando el triunfo simbólico, por lo menos testimonial, que fue la salida de un ministro de la Corte por la ventana del desprecio, después de haber cometido todo tipo de desmanes de su más alto cargo del Poder Judicial. Y el día antes nos desayunamos con esto, ¿verdad? En el fondo está la ciudadanía, siempre pienso eso. La gente está alerta, pero se cansa, se aburre, no puede estar movilizada todo el tiempo, pero sin ella todo sería peor, todo sería todavía más triste. Y yo tengo fe en esa gente. Se suele decir, doctor, que la gente que no tiene nada que esconder está permanentemente abierta a cualquier tipo de investigación, ¿verdad? Los diputados tienen a su cargo la intervención de municipios. O sea, ¿qué autoridad van a tener los diputados si ellos se esconden, si se llega a concretar esto, para resolver la intervención de municipios? ¿sí? Tienen toda la atribución para hacerlo porque la Constitución dice que pueden intervenir, pero en estas condiciones es lamentable. Yo le quiero hacer una pregunta personal acá al doctor Seal. ¿Cómo no, señora Estela?
Como liberal, doctor. ¿Como misionero o como...? Como misionero, como Valle. Y como liberal, ¿cómo sentía hoy cuando ayer la Cámara de Diputados aprobaba este proyecto? Sin dudas, teniendo como un personaje principal ahí al diputado Portillo, cuyo caso hoy está ahí en ascuas por el tráfico de influencias. El que defiende el proyecto, nos decía la diputada Rocío Vallejos, es Rodrigo Blanco, del Partido Liberal, cuyo padre, ministro de Corte, hoy fue destituido a menos de un mes de dejar la Corte Suprema. Y hoy hablábamos al principio del programa que probablemente los dos ministros liberales, Bajac y Blanco, han sido el peor aporte del Partido Liberal Radical Auténtico a la justicia. ¿Qué pasa con tu partido, doctor? Y me hace que esté tan lejos de él, de hace mucho tiempo, no ahora. Hay cosas peores que yo he visto en otro sentido que hacen que uno diga, pero ¿qué hago yo acá? O sea, la inconducta es supuestamente la que tantos años o décadas o de chiquito uno escuchó que era de los que usurpaban y tenían la hegemonía del poder del 47, pero resulta ser que están copiando y hasta mejorando los mismos peores hábitos. ¿Y qué hacer? Más que celebrar, o sea, celebrar que haya ese tipo de sanciones, digo, y ojalá que se le aplique eso a los portillos del color que sea, pero por supuesto es la única forma de algún día hacer que funcionen los partidos políticos, que alguien se distinga, y uno de los criterios para ofrecerse es mirar los hombres que tengo, mirar la conducta de mis hombres. Pero aquí eso no tiene ninguna trascendencia. Las habilidades prebendarias son mucho más importantes que cualquier otra y supuestamente se ocupa espacio, se mira la parte, por no decir como la crematística, pero la parte dura del poder. ¿Qué hace lo que gane votos y tenga el día de los votos para estar acá? ¿Vos qué haces con tu constitucionalismo? ¿No? Dice, entonces estamos en otra... Seguí nomás hablando ahí, Ñere, seguí nomás, dejale que hable ahí. Ñerico. Lógico. Bueno, que el doctor Boyce decía con relación a Sindulfo Blanco y Bajac que fue lo peor que tuvo el Partido Liberal en la Corte Suprema, decía vos también. Y ahora vinieron dos nuevos ministros de la Corte. Comparto plenamente. Después que... El siguiente que viene, o sea, lo que se está haciendo ahora es cupo liberal, o sea, Blanco. está clarito eso, porque el que se va pues Sindulfo Blanco, se iban más y luego por jubilación, en menos de un mes, Sí. ¿verdad? Por eso el llamado que hoy se hace es para la banca, por llamarlo de alguna manera. El sillón de Sindulfo Blanco, por lo tanto, es un cupo liberal. Por lo menos el que ingresó, todo el mundo habla bien del doctor Ramírez. Sí. Excelente. ¿verdad? Excelente. Entonces vamos a ver a quién le pone esta vez el Partido ¿Usted está Liberal. de acuerdo con eso, doctora? ¿Con qué? Y los cupos, liberal, colorado, más allá de las capacidades de las personas. Es y de- despreciable para mí. Yo realmente digo que la persona tiene que tener la capacidad para ocupar el cargo, y sobre todo una alta dosis de patriotismo, sea del color que sea. Y en este momento, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y ya lo sentí cuando era fiscal, hace 7 años que salí, hoy más que nunca la justicia está en una situación de emergencia, ya no da más, explota. Mucha esperanza en los nuevos ministros, son dos personas muy buenas. Pero no son suficientes tampoco. No son suficientes, va a venir un tercero. Entonces hay que pensar en los demás, cómo están actuando, hacer un poco un control de gestión, cómo están las cosas. No puede estar una causa 4 años en la sala penal para resolver una recusación, o 1 año y medio, y son causas concretas que conozco. O sea, ese es el nivel hoy de la Corte, estar en una decisión de inconstitucionalidad años para ser resuelta. O un ministro que vos te vas y tratás de entrar a su despacho, y no al despacho, a la secretaría, y está llaveada la propia secretaría en horario laboral. Es decir, tendríamos que mirar un poco también, y yo sé que el Congreso está en el ojo de la tormenta, senadores, diputados, y con razón, pero miremos también el actuar de las otras altas autoridades y qué respuesta están dando a la ciudadanía, ¿verdad? Porque no son dioses, son servidores públicos, tienen que actuar con las puertas abiertas, tienen que dar una respuesta a la ciudadanía. Hoy la justicia está colapsada.
existe mucho control y me consta también porque enseño a nivel de posgrado, entonces tengo alumnos jueces y dicen, bueno, todo el tiempo nos están pidiendo informes sobre la celeridad, sobre la morosidad, etcétera. ¿Y quién le pide informe a ellos? ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué autoridad moral ellos le van a sancionar a los jueces? ¿Y quién le pide a ellos informe? Porque nosotros tenemos una restricción jurisdiccional para los pedidos. Entonces, ¿quién le controla a la Corte? ¿Por qué ellos pueden actuar como quieren, pueden darse el tupé de no atender a la gente, de no estar en sus jurisdicciones, de estar pero de verdad? No esas visitas a puertas cerradas, de hablar con la gente, de saber qué siente y qué piensa la gente, de hacer audiencias públicas y todas las autoridades. Lo mismo Ministerio Público. Y hablamos en estos días mucho con los agentes fiscales. Yo les decía, como parte integrante que fui desde que comenzó la vigencia de los nuevos códigos, que tienen que sentarse en Ministerio Público a hacer una reestructuración, una mejor distribución de los recursos, ver dónde están los problemas, dónde se están trancando las causas. O sea, hay que hacer un mea culpa y sentarse y ser realistas y hablar con la gente y conocer los problemas. Por eso confío mucho, el doctor Jiménez viene del pasillo a la Corte, ¿verdad? Sabe lo que uno pasa en el pasillo, que es diferente a lo que uno pasa cuando está adentro. Y bueno, necesitamos personas patriotas y con muchas ganas de trabajar. Una pregunta para el doctor Seal. Después de todo lo que pasó en el jurado de enjuiciamiento, parece que hubo un movimiento de abrir las puertas. ¿Se volvieron a cerrar ahora? ¿O un enroque? ¿Ahora parece que se volvieron a cerrar? ¿O ¿Con enroque familiar? Enroque familiar, un golpe de Estado y ahí hecho un político de nuevo al frente? O sea, las cosas que estamos viendo, a mí me da la impresión cuando veía esas reculadas históricas que nunca vimos antes. Esto que yo creo, no llevo tantos años de vuelta en Paraguay, ya estoy por 20 y pico, pero una reculada como la que se hizo este año, porque hubo reculadas grandes, estaban, como se dice en otro lugar, todos asustados de lo que podía pasar. O sea, casi reeditamos aquella fe de que se fueron por los 50 millones, 50, no sé cuántos millones que le rodeó la gente y salieron por la costanera que no estaba construida todavía. Fue el presupuesto para la justicia electoral. Sí. Eso fue, ¿verdad? Sí, pero salió la gente afuera y estaban como que lo iban a comer y salieron, estaban apenas un camino de tierra, me acuerdo, los autos iban corriendo. Estábamos ahí gritando y siempre se van a estrellar porque no está terminado. Era, preferían cualquier cosa, preferían irse al agua. Algo parecido pasó desde febrero. Tuvimos varias jornadas así en las que realmente se marcó. Sin embargo, uno pareciera ver que esta gente está pulsando, volviendo a insistir otra vez, ya pasó, a ver si puede. Esto es una provocación. Esto que dice, los artículos que están en esta ley, son realmente como, están como buscando otra vez, como diciendo, mira la trampa que puse acá, mira, va a entrar el fiscal al final, están entrampando, sacando, desnaturalizaron totalmente el instituto. Ese instituto es para que haya el poder de autopolicía o autodisciplina del propio órgano que le meten en la justicia electoral y para peor un pobre fiscalito del que va a tener que electoral, que no es, que tiene el entrenamiento del fiscal normal, que el otro no tiene la experiencia que tienen ustedes en el baqueteo con homicidio y todo eso, conocer las pruebas. Y él va a tener que decir, están para todas las pruebas para esto, y encima el que dice, están fundadas o no, y la presión que va a tener. Pero no solo esto, todas las otras cosas que leímos hoy, como aquello de que si uno de ustedes me acusó y después no sale, mira, yo todavía dice la ley, vas a pagar de traidor y cosas. Bueno, entonces, por supuesto, evidentemente está hecho para desactivar eso. Para que por donde mirar... Para anular la institución. Exactamente. Y lo están haciendo en nuestra cara. Se subestima a la gente. Y lo hacen como ley. Exacto. Lastimosamente. Gracias, diputada, por venir. Gracias, muy gentil. Carlos. Doctor Seal, un placer como siempre también. Muchísimas gracias. Estela, Alfredo, Andrés. Buenas noches. Nosotros tempranito mañana. Sí, 7:30 firme. No, ¿cómo que 7:30? A las 5 comienza la lupa en la radio. Que conste que mi horario de entrada es 6:30. No, pues eso, no. Andrés Riquelme le suele decir a Arturo Rubín, la lupa, pero que comienza a las 5. La ventaja de Andrés es que tiene horario flexible.
Y días también, flexibles. Tipo ¿Sabe la que camioneta. no era esa la intención? La cuestión era contarles que mañana estamos también como todos los La días en cosa del radio. grupo vamos a dejar nosotros, vamos a hacer un propio Estamos reglamento. como el Cosa de ministerio. Vamos a hacer vestuario. a Sí. cada uno y después le criticamos a la Cámara de O Diputados. al Ministerio de Educación. Termina llegando a las 10. Gracias. Porque Bueno, el inciso te va a Ya tener está. una maravillosa Muchas gracias. explicación. Buenas noches, hasta la próxima semana y en radio. Ya les decía, como todos los días de lunes a viernes, a partir de las 5 de la mañana en Monumental. Buenas noches.